Hola a todos, mi nombre es Franco Celentano y estamos en los SciShow Headquarters, un mundo fantástico que gracias a todo el equipo de SciShow por permitirnos recorrerlo, y qué mejor que hacerlo que de la mano del señor Martín Canale. ¿Qué te parece si arrancamos con la pieza que vos elijas, tu preferida para arrancar este camino? ¿Qué me podés contar de esta pieza? Esta fue la primera pieza que DC hizo con SciShow Collectibles y fue como una especie de regalito para mí porque Joker es uno de mis personajes favoritos. Bueno, con respecto a lo que me preguntabas de la cara, Bolan es uno de mis artistas favoritos también. Entonces, la broma asesina como detalle, a mí lo que más me encantó es el tema de la ropa con lo que es la parte de la escultura. Y lo que veo en los detalles, tiene el cuchillo a punto de desenfundarlo. Eso es algo que siempre me gustó mucho en las piezas que vos tenés, que le das mucha actitud y característica. ¿Qué me puedes contar de Bane? Cuando surgió la posibilidad de que estaba en la lista de proyectos que yo podía llegar a hacer, dije, perfecto, es un personaje que realmente quiero darle esa sensación de cómic. Lo vemos en un formato gigantesco, más allá de lo humano. Entonces la idea era representarlo en un estilo bien cómic. Y donde también jugamos con el mixed media, o sea, con la ropa, con el pantalón. Este fue muy pegado a lo que fue también el Joker. Bueno, este fue el segundo, donde el reto estaba precisamente en eso, en poder hacer una anatomía que con el mixed media encima, o sea, no tuviese músculos muy filosos. Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos una anatomía que va a llevar un traje encima y que a su vez tiene que tener una estética cómica? La anatomía tenía que ser modelada como si estuviese comprimida por el traje. Eso es increíble. Un cuerpo real, cuando vos te pones una camiseta ajustada, claro, te comprime. Eso es algo que mucha gente no tiene en consideración, que es el trabajo detrás de la pieza. Exacto. Y a mí me gusta la capa modelada. Transmitir elegancia, exacto, y a su vez la dinámica. Desde que empecé a modelar, cuando descubrí a Simon Bisley con Slane, a mí me cautivó la anatomía de él. Y cuando descubrí que él hacía también Lobo y otros personajes, y me tocó el turno, dije, tiene que ser Power. Y acá sacaste todo lo que te gusta, porque tenés un cómic, pero a la vez poder jugar con diferentes elementos en la estatua, desde las armas, exacto, desde el perro, desde lo que es el skull, porque también tenés todas las rastas, tenés el habano, tenés premium y es muy imponente. Me parece que es una pieza que es clave para cualquier fanático de DC, porque también una de las piezas que son más vistosas son las grandes. Esta cabeza es estilo Alex Harley. Sí. Que es también una estética muy desarrollada con unos tonos de pintura muy interesantes. Un poco más el espíritu del Lobo, ¿no? Más sacado, más pobres aliens. ¿Qué te llamó a hacer esto más en acción? En este caso fue una propuesta que vino ya como diseño, como idea del equipo de diseño de SciShow, que siempre propone cosas interesantísimas. Y a partir de ahí empezar a jugar, ok, perfecto. Esta es la idea, esta es la pose, la idea de la guitarra ametralladora también ya estaba planteada. Yo lo que traté de hacer es los simbolitos clásicos del cómic. Esto es el Arkham. Salimos del cómic, pasamos a lo que es el videojuego. Respetar lo que es las proporciones en sí y en lo que es la cara, básicamente. Reconocer el personaje como el personaje del juego. Y la mixed media también. Y el mixed media, exactamente. Eso es algo que a mí me va a encantar siempre porque la eleva muchísimo la estatua. Y hoy también, por suerte, tenemos muchos mayores métodos de impresión o de realizar que te permiten replicar las texturas. Pero antes era muy difícil. El departamento de costuras es increíble. Está consiguiendo en texturas, tramados, cosas que son realmente fabulosas. Esto es 100% Polystone, menos la capa. Menos la capa. Bueno, básicamente la idea con este era hacer una versión contemporánea de Batman. ¿Qué pasaría con un Batman adulto? Hay una armadura que lo ayuda a ponerse un poquito al nivel, porque salió junto con Superman y con Wonder Woman. Entonces, tiene que ganar un poco con su poder desde lo tecnológico, desde lo avanzado. Esto me parece una pieza de arte. Olco Moda generó toda esta cosa loca de personaje. Y lo que vemos acá, por ejemplo, esto también fueron como interpretaciones propias, donde lo tenés al Joker, en una versión más Mr. Punch, ¿no? Más marioneta antigua, con una pequeña marioneta de Robin. El Batman. El Batman que sale de las sombras. Es increíble. Es pocas veces visto tanto detalle en una pieza. Y sobre todo, muchísimo desarrollo de ingeniería en cuanto a cómo mostramos figuras, pero que no sean un problema a la hora de producir. Cómo las unimos, cómo las fundimos. Y hablando también de ingeniería. Doomsday. A mí lo que me gusta mucho de Martín es cuando una pieza cuenta una historia. Y esto te está contando claramente una historia y puntualmente el enfrentamiento con la Liga. Exactamente. Para arrancar, lo que me encantó de este personaje es poder jugar con esta idea de lo clásico
ayornado a lo contemporáneo. Entonces, ¿cómo reinterpretamos ese traje de contención con ciertos elementos que representara esa cultura alienígena que quiso contenerlo? En los primeros cómics donde lo ves es desproporcionadamente ancho, con una cabeza gigante, con ese estilo único que tiene Kirby en sus diseños. Es lo mejor de Kirby está acá, es la mejor época de Kirby. ¿Cómo hacemos una mezcla entre ese estilo y el estilo que nosotros tenemos como Sideshow al presentar los personajes? Sin alejarse de la base. Exacto. Algo que siempre me gusta de las piezas que armás es lo solemne de las poses. La arrogancia. Che, y la cultura pop no nada más son cómics. Yo soy fanático de Alien y Predator. Predator por mi parte. Alien por mi parte, Sí, pero yo estuve viendo un par de cositas por ahí. Ahí ¿Podemos? Sí. Mirá eso. El reto fue reinterpretar esa criatura hecha en aquella época donde vos veías, en lo poco que veías porque estaba muy bien mostrado en la oscuridad. Adrede, porque era muy complicado ese traje en ese momento hacerlo. Claro, era de látex, o sea, vos tenías pliegues y cosas que si lo mirabas en detalle hoy en día, te das cuenta. Pero ¿cómo hacemos que eso se transforme en una criatura real? ¿Cómo Que tenga reinterpretamos? Y cómo le damos esa actitud de estuvo siempre en sombras, estuvo siempre acecho. ¿Cómo lo pasamos y lo metemos un poquito dentro del personaje para que acompañe con esa intención? Es que es muy distinto cuando vos trabajás con los personajes de cómic, porque vos acá tenés que respetar y buscar muchísima información con Blu-rays, hacer cuadro a cuadro. Ahora tenemos Blu-rays, sí, pero antes... No, en esas épocas. No. ¿Vamos con Marvel? Vamos con Marvel. Acá tenemos una linda muestra de personajes. En particular, este es una mezcla. Este fue la base hecha en digital, en una resolución muy básica, se imprimió y sobre él terminamos a mano todo el resto de la anatomía, detalles. Y nuevamente el mix en media, donde el agregado del ¿Tienes acá? Sí, lo tenés acá en realidad. Esto es parte de la escultura. Es parte de Polyston. Exacto, Sí, exacto. nada más tenés un poquito de cuero en lo que sería el faldón, digamos. Y eso fue como generamos, al saber que ellos iban a usar en la parte de costura cuero real, cómo hacíamos que lo que estuviese modelado diera cuero real. ¿Podemos decir que Hulk es uno de tus personajes preferidos de Marvel? Los grandes, porque hay Sí. de otro también Sí, enorme sí, que... Bueno, pero acá tenemos otro tema aparte. El señor Apocalipsis. Mirá. Si no, esto pertenece a una línea de diseños de artistas. En su momento Sideshow se basó en no solamente los personajes, sino En en los artistas. dibujos. Por ejemplo, Adam Hughes. Y a mí se me ocurrió proponer, digo, bueno, yo quiero hacer personajes también con artistas que a mí me gustan. Ari Olivetti, un Local también, gran artista argentino. Gran artista argentino. Lo pueden Revísenlo, encontrar. búsquenlo. Entonces la idea fue hacer una línea con el estilo de Ari Olivetti. Y este personaje está basado en un diseño de Ari Olivetti, ayornado un poco, pero es básicamente la estética de lo que él maneja. Un realismo a las formas, que a mí me encanta, porque para modelarlo, yo lo veo, digamos, veo un dibujo de él y lo veo en tridimensional, estilo cómic. El Capitán América OG, digamos, el original. El original y el clásico. Esta versión es la del escudo triangular, donde tenés... Con el casco también más con la clásico. mancha- Exactamente. Y tenemos al lado el Red Skull A también. Red Bull, que en este caso el mix en media funcionó, pero de maravillas. El trabajo que se hizo fue impecable. ¿Qué fue hacer el Capitán América, no? Porque yo me acuerdo las charlas que hemos tenido, porque para mí esta estatua tiene un mix en media también, que es un algodón, no es cuero, no es nada. Y respeta muy bien la esencia del cómic, porque no tiene texturas, pero la respeta muy bien. Sí, los pliegues también en las botas. Pero el problema de este Capitán... Escamas. Todas esas escamas no están modeladas. Esas escamas están hechas a mano, una por una, con un sacabocado que hacía un circulito de cada una y las ponía de abajo, hacia arriba, para que se superpongan y le dé ese efecto real. Primera pieza que sacábamos para Sideshow en dioramas fue Salto Wolverine Hulk y versus Spider. Hulk versus Spider. Que esto tiene luz. Eso tiene luz. Hoy lo vemos tan común en las estatuas, pero Sideshow también innovó un montón con Bueno. esto. Esta también, de nuevo, todas las piezas para mí son importantes en Sideshow porque tenés desde pose museo hasta dioramas como esto que Spider-Man lo ves muy claro, ¿no? Y acá, 3 piezas Red on Skull, point.
Eso perteneció, por ejemplo, a la del medio, la línea Bustoramas, que quiero salir en un par. Esta fue la primera. El mundo de las estatuas no es como hoy, con todo grande, Exacto. y ir a buscarle la rosca a Exacto. otro. Y me parece que estas se mantuvieron muy bien en el tiempo. El trabajo que hizo SciShow en todo esto hace que no haya quedado vieja la pieza, por decirlo de alguna manera. Con esta. Y acá tenés otra. Me di el gustazo de poder hacer un personaje que a mí me encantaba, que es Thor, pero como en su, digamos, como me lo imaginaba yo, en su cosa de vikingo, no tan con el traje de superhéroe nórdico. Con el estilo de quién? Rivik. Exacto. Contame de esto, ya. Por encima estamos en vísperas de un nuevo Blade. Bueno, este personaje, cuando Sayo nos dijo nosotros tenemos vía libre para empezar a hacer dioramas, es lo primero que les propuse. Esta idea estuvo 4 años esperando en un cajón hasta que Sayo dijo, Contame un poco porque también tiene luz esto. sí, en este momento está particularmente no accesible para aprenderlo, pero los cuerpos, el future que le habían agregado, vos los veías como incandescentes, esa cosa del deshacerse Como en la película. Exactamente. No solo eso, ten en cuenta en cuanto a producción, esto es translúcido. Es translúcido. Las alas Es que esta son pieza. translúcidas, o sea, se consiguió algo que es increíble porque es membrana. Acá tenemos estos cruces que hacen los personajes cuando arman otros equipos. Cuando cortamos con lo que es la línea 1 en 8 de dioramas, si hacemos una reinterpretación nuevamente con el estilo de Olivetti de la primera aparición de Wolverine basados en el cover. Y me pusiste la cabeza más moderna y también la original, Exactamente. la de los bigotes de gato, como Exactamente. también la bien noventosa. Y saltamos a un 5, Que es brutal. que es brutal. Bueno, Pero bueno. y en escalas, hablando Y en también un escala poco más 5 reducida, lo tenemos a este que es uno de los más recientes, El que Titán pertenece, Loco. exactamente, que pertenece a la línea de Avengers Ensemble, que sí, el 90% de las piezas de esa línea la hizo Igor Kato. En cuanto a la estética, es el clásico, porque tratamos de respetar bien la línea del cómic clásico. tiene colores más cómic. Exacto. También podés ir por el color dorado, más realista, más moderno, O el o ir al amarillo, ¿no? Exacto. Bueno, es volver también un poco a Mixes Media porque esa capa que tiene, Claro, ese bueno, poncho. De nuevo es volver también a un tipo de personaje más grande, ¿no? Más robusto. Primero, Cable en el cómic es un tipo de casi 2 metros, es muy alto. La idea fue cómo jugamos con esa cosa entre exageración anatómica del cómic y un realismo en cuanto a lo anatómico. Y de objetos también. ¿Cómo fue trabajar en estas dos versiones de Spider-Man? Lo que pasa es que son dos modelos distintos, dos formatos distintos. Si bien esta tuvo un terminado a mano, en este caso también hicimos mucho de digital. Todo lo que era estructura se hizo en digital y después se terminó a mano ya con una impresión en mayor resolución. En este caso fue 100% a mano. Claro. O sea, todo, inclusive los accesorios se hicieron en alto impacto o con piezas de metal segmentadas para hacer todos los pliegues, Las zona de patas. patas. Lo único que tiene en 3D, que se hizo por mecanizado, milling, es la cabeza del Extremes, que lo, digamos, se modeló en digital, lo modeló Hernán Azcárate y lo mecanizó. Y acá tenemos, también volvemos a X-Men. Volvemos a X-Men, a personajes que ya hicimos, Sí. originalmente completamente en el formato premium format con ropa, y ahora sus reversiones en completamente esculpido, donde cuando haces una versión 100% esculpida y tenés que hacer el vestuario, te permite jugar con la estética cómic, con la inserción de los músculos, las tensiones, los No, pliegues. y las texturas. Ahora que tenemos las dos uno al lado de otro, ¿qué sentiste como mayor desafío para pasar de la original a la nueva? Bueno, ¿Qué te motivó a volver a ese Esto es personaje? un intermedio, porque la primera versión, esto es una reversión del original, ¿sabes? Sí, que sí, era sí. full mixed Mixed media. media. Exactamente. En este caso fue hacer el clásico, Sí. su versión original. Primera aparición. Exactamente, pero esta vez completamente cómic, sin mixed media. Remarquemos, estamos nosotros hablando, estoy yo acá hablando, pero detrás de esto hay un equipo enorme. ¿eh? No sería O sea, posible cuando sin yo hablo en equipo. plural, hablo porque
no solamente trabajo yo, sino que trabajamos en equipo con la gente de SciShow, con lo que en su momento fue lo que fue el Gore Group. El Gore Group que hablamos un poquito antes. Exacto. Así que eso es algo que realmente es un honor y un privilegio haber tenido la posibilidad y seguir teniendo la posibilidad de trabajar con gente tan talentosa. ¿Cómo empezaste a esculpir? ¿Por dónde empezó Martín Canale? Arranqué haciendo dibujos, o sea, empecé a copiar de las revistas Zona 84, CMOC, Heavy Metal. Clásicos. Exacto, pero como con una base mucho más europea de diseño, no tanto de cómic, ¿no? Más diseño de personajes, que era lo que a mí me gustaba. Y a partir de ahí empecé a crear mis personajes. Como la mayoría de las cosas fue de autodidacta, o sea, de mandarme a dibujar. Hice alguna pequeña introducción en Garacochea, en la escuela de dibujo, que lo tuve a Oswald, al maestro Oswald como profesor. Lo que yo tenía y que él también vio es como una visión más de lo tridimensional, más del desarrollo del personaje que en sí del dibujo de cómic. Yo con el dibujo generaba las líneas principales, empezaba con los volúmenes y empezaba a dibujar encima. ¿Qué hice? Alambre, epoxi 10 minutos, hacía el esqueleto y sobre eso empecé a jugar con la epoxilina 10 minutos. Pará, porque necesitamos contextualizar. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Porque te fuiste un adelantado. 87, 88 había empezado a modelar en epoxi. Esto no existía. No, pero aparte no había nada. O sea, yo lo hacía copiando, usaba viromes y destornilladores para hacer texturitas. O sea, no hacía anatomía porque no sabía. Entonces hacía armaduras. Estamos hablando de esa época para contextualizar un poco. Teníamos los clásicos Kenners de Star Wars, exacto. Figura 3/4, Temerarios. El Temerario Show, que era el 1 en 6. Exacto. Entonces vos como que empezaste a dar los pasos de lo que va a ser el futuro en materia de coleccionables. Pero con cosas pseudo diseñadas por mí, o sea, con personajes que yo me imaginaba. Obvio. Con el tiempo empecé a buscar información, que no había escuela, no había nada. Bueno, yo ya tenía una línea de personajes que había hecho originales, porque no sabía hacer molde, no sabía hacer nada. Y un amigo que conocí, que era coleccionista de figuras y de cómics, el gran Gustavo Melelia, que me presentó con Graciela Entelequia, me dijo, che, tengo una amiga, una librería, ¿no te interesa dejar las figuras y... Para probar. Vamos a ver, qué sé yo. Bueno, eso es contextualizando. Entelequia era una tienda en Argentina, también muy conocida, pero mucho papel. Sí. Y de hecho muchos de nosotros te conocimos también en otra tienda muy importante de Argentina, Camelot. Exacto, en donde ya empezó a haber más de tus esculturas. Ya fue después. Por eso quería decir el año. Claro. Es importantísimo marcar eso porque nos va a marcar el principio de la carrera que va a terminar con cosas como esta. Todos los trabajos en SciShow son diferentes y se llevan de maneras diferentes, ¿no? Más en una empresa acá con base en California y nosotros siendo argentinos. Exactamente. ¿Cómo llegaste a SciShow Collectibles? ¿Cómo arrancó tu camino en SciShow Collectibles? Antes de eso yo empecé a ver la posibilidad de aprender a hacer el tema de moldes y copias, porque todas mis piezas eran originales. Claro. Cuando se empezaron a vender, digo, bueno, ¿y cómo hago para no tener que hacer, no deshacerme de un original y tener la posibilidad de duplicarlo? Claro. Empecé en un estudio de efectos especiales que nada tenía que ver con lo que yo quería hacer, pero tenía la promesa de que me iban a enseñar a hacer los moldes de silicona. Claro. Los famosos moldes que yo decía, ¿cómo se hace? Y los medios, tal vez, para y llegar los a eso. medios. Eso me dio un montón de herramientas para otras cosas, pero no para eso. Con lo cual aprendí, como la mayoría de las cosas en mi vida, a los golpes. Compré una silicona que no era, gasté casi todo un mes de sueldo. Tuve que ahorrar otro mes más para comprar una silicona que era mejor, porque lo aprendí sobre la marcha. Y ahí aprendí a manejar el tema del molde y de las copias. Y empecé a hacer algunos personajes con estilo cómic inspirados en Bisley, que a mí me gustaba mucho esa estética. Olivetti, Bisley, esos volúmenes súper exagerados, Fraceta, maestro de Obvio, todo. Fraceta en capo. Y así arrancó mi, digamos, racha con el tema del cómic, más allá de la fantasía heroica, que era lo que hacía antes. Rodolfo Laborde, Adriano Giulitti, los conocía en Garacochea. Adriano Giulitti en un momento consigue una pasantía con Carlos Meglia. Año 2000, Carlos me dice, venite a la Comic Con. Pará, ¿qué Comic Con? San Diego, obviamente. Dice, la única. No. Bueno, para mí hasta ese momento es una leyenda. Entonces era un poco jugarse a algo que no sabíamos que iba a pasar y tratar de conseguir la plata. O sea, préstamo de amigos, familia, juntar la plata para poder ir y ver qué onda con eso. Carlos Meglia nos presentó a Humberto Ramos y a su vez Humberto Ramos nos presentó con la gente de Dynamic Force. Y así fue como oficialmente pudimos empezar a trabajar para el mercado americano. Del 2000 al 2002 fuimos todos los años, presentábamos trabajos. Gracias a eso también conectamos con Bowen, con Moore, que hicimos piezas.
Y en el 2002, gracias a Ciruelo, dibujante, gran artista argentino que vive en España y es un maestro en el arte Señor fantástico, de los Dragones. el Señor de los Dragones, me presenta a Greg Anzalone y a Richard Taylor, que en ese momento estaban en sociedad con Weta y el Señor de los Anillos. Exactamente. Sideshow Weta en ese Exactamente. Bueno, en ese momento, cuando nos presentan, ellos vienen al stand y empiezan a ver las piezas y qué sé yo, y se interesan mucho en el trabajo. Pero todavía no estaban trabajando con gente de afuera. Así que durante ese 2002 al 2004, todos los meses era mandarle update de los trabajos, cómo va todo esto, ¿no? Y en 2004 nos mandan un mail diciendo, chicos, tenemos un proyecto para ustedes, queremos ver si están interesados. Sí, por supuesto, ¿de qué se trata? Nada más y nada Duende menos. Verde. Esta pieza fue el primer paso dentro de Sideshow. Esta fue lo que inició todo lo que vimos anteriormente De allí para acá, del 2004 y lo hasta que acá. lleva hoy. Exacto. Esto es un trabajo hecho en equipo, digamos. En ese momento estaba el Gore Group, que es un estudio que creé con un nombre para dar una estructura a la posibilidad de ofrecer la parte conceptual, diseño, la escultura, el molde, el prototipo y el pintado. Eso lo hacíamos con Dynamic 4, lo hicimos con Bowen. Sideshow ya tenía su estructura, con lo cual nosotros trabajamos con idea de diseño y con la escultura. Toda la parte de pintado y demás se hacían cargo ellos. Pero bueno, este fue nuestro primer trabajo que hicimos en colaboración con Pablo Vigiano cuando era parte del Gore Group. Fue un trabajo en conjunto, yo me encargué de lo que es la parte de la cabeza y estructura general de la base, él se encargó de lo que es el cuerpo y los detalles. Y bueno, esta fue la introducción, nuestro primer trabajo con el famoso Mixed Media. Claro. Entonces tuvimos que pensarlo en cómo desarrollar una estructura base para la capucha, que llevaba un cuerpo de alambre adentro, y con el tema de la tela. No, increíble. Así que bueno. ¿Qué se sintió llegar, no? Empezar con un proyecto como el Duende Verde en Sideshow, porque era... No, fue un viaje, porque aparte fue el primer proyecto y para nosotros, bueno, quedó ahí. Y terminamos esto y cuando entregamos el proyecto, nos entregan un segundo, que fue Electra, que hizo Pablo, y nos invitan a venir a Estados Unidos. Y nosotros como todavía estábamos pagando el viaje del 2000, y dijimos, nos encantaría, pero no, ahora no podemos porque... No, los invitamos. Ah, dijimos. Bueno, ese es otro tema. Y cuando llegamos acá, fascinados, nos hospedaron en el Village Inn, que es un hotel increíble. Era todo, los conejitos y el laguito, era todo nada. Primera vez en un lugar cómodo que nosotros no hubiésemos podido afrontar jamás económicamente. Y ahí nos proponen trabajar en exclusivo con ellos. Eso es lo bueno de Sideshow, porque Sí, no es sí, que sí, estás sí, sí. trabajando en Sideshow, sino que te hacen parte de la familia Sideshow. Sí. Así que Así que ya arrancó. pasemos, el resto es historia que vamos a seguir acá. Pasemos Sí, con sí, algunas sí. cositas más que también son de las que más me gustan y creo que para vos también. Sí, seguro. Bueno, llegamos a uno de los lugares que a mí más me gusta también de Sideshow, que son los originals. Esta en particular es one of the kind. One of a kind. ¿Cómo Martín Canales forjó su estilo? Yo no busqué un estilo o una impronta. Se va dando solo. Es mi forma de ver y es mi forma de contar. Creo que cada uno ve las cosas de una forma distinta y eso lo transmite en lo que haga, en su vida cotidiana, ¿no? Tal cual. Creo que eso es. Y no es algo que uno busque, sino que... Se da natural. Exactamente. Bueno, y justamente cuando veo piezas como esta, que son originales, yo en esta particular veo una historia, ¿no? Porque el Reaper acá es como la parca que va a través de la historia y va arrastrando diferentes recuerdos, trofeos de lo que va La encontrando. historia de este personaje original es la muerte en batalla. Y lo que va arrastrando es eso. Es Claro. su paso por el tiempo, por las distintas guerras, por las distintas épocas. Y te sentiste muy cómodo, entonces, porque Cuando- tenés para jugar con un montón de detalles. Muchísimas cosas. Desde un principio con Tom, cuando se dio la posibilidad de empezar a jugar y a divagarse con la idea de, bueno, estamos haciendo Marvel, todavía no estábamos haciendo DC, ¿cuándo vamos a poder hacer algo original? Esa era la pregunta, ¿no? Y él, su gran pasión y deseo es, yo sé que un día vamos a hacer algo propio y lo vamos a trabajar como nosotros queremos y vamos a jugar como nosotros queremos con eso. Bueno. Y ese día vino. ¿Cuál es la mayor diferencia entre hacer productos propios comparado con productos de licencia, como el Green Goblin? ¿Me podés contar un poco de ese proceso? Bueno, desde lo personal,
vuelvo a mis orígenes. O sea, a mí me gustaba mucho el diseño de personajes. Si tener la posibilidad de trabajar con algo libre completamente, donde uno puede proponer, imaginarse o sumarse a esa imaginación en este caso de la cabeza de Tom, pero proponiendo y aportando y con las ideas y las sugerencias, empezar a imaginar y a ver vos en tu cabeza esa figura que todavía no existe, para mí es algo único. Y debe ser muy llenador a nivel creativo poder tener esas charlas con Tom o diferentes artistas para llegar a cosas como esta. Exacto. Y esto fue tradicional, fue esculpido tradicional, que también complicado viviendo en Argentina porque era enviar las piezas hasta Sideshow y todo. Pero hubo un quiebre en la industria que fue pasar al digital, ¿no? Exactamente. ¿Cómo fue pasar de lo tradicional a lo digital, como por ejemplo vemos al hermano del Reaper, a Mortigul ahí atrás? Que ese fue mi primer pieza 100% digital. O sea, ahí no hubo toque final sino que salió directamente de la impresora. Salvo la parte del fabric, de la tela, el resto es todo hecho en 3D. Como decía, yo empecé dibujando y dejé de dibujar porque no me gustaba lo que hacía, porque no lo era como lo que yo tenía en la cabeza. Entonces, ¿qué hacía? Cuando tenía que presentar un concepto para Marvel o para DC, trabajaba con el Poser, que es un programa 3D que tenés cuerpitos genéricos que vos podés poner en pose, acomodar y generás una escena. Yo eso lo usaba y se lo pasaba al dibujante con las vistas. Bueno, yo siempre tuve un toque de jugar con la tridimensión. Como no podía dibujar, lo usaba en 3D real. Y una vez un amigo mío me dijo, che, hay un programa nuevo que se llama ZBrush. Y yo, qué raro eso. Aparte, yo no era mucho de manejar programas. Y cuando lo empecé a probar dije, pero yo puedo ajustar cosas del Poser, traerlas y darle un toquecito más para que en el concepto 3D se parezca más a lo que yo tengo en mi cabeza. Claro. Y así empezamos a trabajar, ¿no? El camino fue... Siempre innovando. En paralelo seguíamos haciendo lo tradicional. Alejandra y Hernán, vos los conocés, grandes artistas. Él muy hábil con todo lo que es el 2D y también con la parte de tridimensión y manejo de programas, se consiguió una maquinita Roland de mecanizado. Entonces yo dije, ¿y qué pasa si yo me modelo la base de una cabeza de un Wolverine y se la doy a él para que me la talle en el mismo material que yo usaba, que era una cera, y yo después la termino, le hago todos los detalles, porque era muy básico lo que podía formar, pero eran las proporciones y las formas generales. Y sobre eso yo seguía trabajando. Entonces eso me da la posibilidad de trabajar en el tamaño que yo quisiera y arrancar de una base. O sea que de ahí a poquito el digital se empezó a meter. Muy bueno. ¿Qué pasó siguiente? Planet Hulk, Scar, Lobo. Llegaba hacia los cuerpos hasta un 80% en definición, porque empecé a encontrar lugares donde podía imprimir en Argentina, pero no había alta resolución, era baja. Con lo cual eran las formas y los encastres. Los imprimía y sobre eso agregaba el material que faltaba para terminar la anatomía, los detalles, las texturas. O sea que vino muy a poco. Hasta que en un momento se dio que, como decías vos, en la industria en general se hizo un switch muy grande al digital absoluto, al 3D. Cuando me dieron la posibilidad de hacer este personaje nuevamente, dije, bueno, pasame todo el material de diseño que hizo Amilcar. Lo volcamos ahí. Y yo hago lo tengo en cuenta y lo utilizo para darle la nueva impronta a ese personaje. Increíble. Así que, tradicional, 100% digital, al igual que este. Qué odio. Que es otro personaje que a mí me encantó hacer porque saltamos de esta cosa estilizada, hueso, ¿no? Sí. Y lúgubre a una especie de Hulk, sí, Abomination. Un Hulk del inframundo. Exactamente, masa, carne, una masa imparable de destrucción. Increíble. Y yo le hago pregunta como fanático. ¿Podemos esperar tal vez algo más de colecciones inéditas? Porque la corte para mí, lo que hizo Tom es algo increíble y no veo la hora de ver más productos. Así que podemos esperar en algún futuro más piezas de Court of the Dead, ¿no? Va a haber más piezas de Court of the Dead. Puede haber otras cosas originales relacionadas o no. Digamos, el espíritu de Sideshow es crear. Y eso va a estar siempre y no vamos a dejar de sorprender a nuestros amigos coleccionistas. Eso es lo que queremos. Y ya que hicimos todo un recorrido del principio hasta acá, me parece que para ir cerrando podemos ver un poco lo que es hoy en día, un poco la actualidad, lo del Martín de hoy. Así que, ¿qué te parece si hablamos un poquito con alguna pieza nueva? Pero moderno. Sí. Saltamos a eso. Dale. Bueno, llegando casi hacia el final de lo que fue todo este recorrido. Largo, muy interesante. Rico en contenido. Sí, pero además, con una de las últimas piezas que hiciste, que fue el Taxmaster, que me parece también ideal para preguntarte, después de haber recorrido todo este camino, de haber vivido tantas experiencias, ¿qué siente el Martín Canale de hoy en día que aprendió? ¿Y qué le diría al Martín Canale de hoy
tomando el DeLorean y yendo al pasado, al Martín Canale que arrancaba? Porque fue un largo camino. En cuanto a lo personal, no hay un final de aprendizaje. Todo el tiempo es evolución, todo el tiempo es búsqueda y todo el tiempo es crecimiento. Eso como básico, eso desde lo personal. Dentro de lo que fue la estructura del Gore Group, mi papel más allá de ser escultor era el director de arte. Lo que aprendí es cómo puedes evolucionar en cuanto al trabajo en equipo con la gente. Dentro del Group era una de las funciones principales, o sea, era escultor, proponía diseños, después quien se encargaba de hacer la parte de los dibujos los realizaba, pero me encargaba absolutamente de la parte de la dirección de arte. Me enfocaba en tratar de que todos los productos, si bien eran distintos y había mucha gente trabajando en ellos, tuviesen el mismo lenguaje, la misma estética, para que se reconociera esa personalidad que le imponíamos a las piezas. Hoy en día también tengo un rol de director de arte dentro de lo que es SciShow. Somos varios directores de arte y trabajamos en equipo de la misma manera. O sea, hacemos una conjunción, tenemos una visión general, debatimos puntos hasta llegar a un lugar donde nos sentimos súper cómodos y decimos, este es el camino a seguir. Un poco lo que rescato de este tiempo de trabajo en colaboración. Hoy vivimos en un momento en el cual la cultura pop está en su auge. Sí, hay muchísimo. Y muy bueno. Y muy bueno, y por sobre todo también algo que tal vez, como vos dijiste al principio, era muy difícil antes, pero hoy, gracias a internet y muchos medios, podemos disfrutar de artistas de diferentes partes del mundo. Entonces me parece un excelente momento esto para hablarle a aquellos que nos están mirando, coleccionistas o gente que tiene ganas de esculpir. ¿Qué le diría a esa persona que está iniciando sus pasos y que quiere llegar a hacer algo como esta belleza que está acá? Y tal vez, ¿por qué no, en algún futuro, incorporarse a SciShow? ¿Qué le dirías a esa persona que te está mirando? Si les puedo recomendar algo es, traten de, en la medida de lo posible, de estudiar anatomía. Es lo fundamental. O sea, si se quieren dedicar a lo que tiene que ver con personajes de cómic, la anatomía es la base de todo. Es la base de todo. Para aquellos que trabajan con digital, por ahí les es mucho más fácil y más rápido, una vez que se aprende el programa, estamos hablando del ZBrush, o cualquier otro, lo más fácil y rápido a veces es aprender a hacer texturas, objetos, a intercalarlos, combinarlos. Pero lo que tiene que ver con anatomía y con composición, con balance, con el tema de la pose, con contar, con el dinamismo, o sea, yo creo que lo importante es tratar de tomar la pieza y hacerla propia, contar a través de ese personaje que vos estás reinterpretando desde tu visión, algo que te sientas cómodo, que realmente disfrutes haciendo. No tratar de, voy a hacer este personaje como lo hizo. No, buscar tu propia forma y buscar el disfrute en ese proceso. Exacto. Bueno, Martín, gracias por todo. Gracias a SciShow, gracias a ustedes que están del otro lado y nos permiten hoy estar acá hablando de esto. Exactamente. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para toda la familia de SciShow que me dejó también hacer esto con vos. Yo, la verdad, hablo como coleccionista. Todavía recuerdo cuando empecé con mi primer un sexto, que fue el Luke Skywalker. Y me parece muy surreal hoy estar hablándoles a ustedes, que son gente como nosotros, y que siempre vemos los coleccionables como algo mucho más que una figura o una estatua. Es algo que realmente nos motiva día a día. Es una pasión. Es una pasión. Exacto. Es exactamente eso, es una pasión. Y es genial ver cómo SciShow a lo largo de los años nos va acompañando en esa pasión. Así que gracias a vos, gracias a SciShow y gracias a todos los que están ahí atrás que comparten lo mismo que nosotros. Y a los que están atrás de atrás, a la gente es verdad, del equipo. Todos estos que están acá ayudándonos. Que nos están ayudando, que están haciendo que más o menos salgamos decentemente. Usan filtros y nos ponen lindos, pero... Sí. Bueno, a vos más que a mí, pero eso es así. Yo soy más grande. Nada, espero que no sea el último, espero que lo hayan disfrutado tantos como nosotros al hacerlo, ¿no? Nos estamos viendo. Gracias, gente.